nacimiento de Juan el Bautista. Vamos a leer en el Evangelio según Lucas, capítulo 1, desde el versículo 57 hasta el final. Gracias. Una cosa así para que no se vea el valor. Dice así con la ayuda del Señor. Versículo 57, el capítulo 1 de Lucas. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que el octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban por el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre, no le quería llamar, y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar a luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de la manifestación a Dios. Que si usted que bien, espera su palabra. Amén, Señor. Tuvimos un mensaje en la primera parte que de verdad fue hermoso. Cuando uno logra captar el propósito de Dios y de qué manera nuestro Señor Jesucristo, en esa obediencia y cumpliendo todo lo que se dijo de Él en el Antiguo Testamento, lo hizo tal cual. Dios haciéndose hombre, encarnándose en esa hermosa persona, sin pecado. Vaya, tremenda kenosis, tremendo vacío de poder, solamente por amor y obediencia a Dios Padre. Eso no tiene nombre. Y acá vamos a ver cómo se cumple esto. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo, esta palabra se le cumplió el tiempo fue que fue lleno, o sea, su embarazo en su barriga llegó hasta lo máximo, el máximo tiempo que debía darse para hacer el alumbramiento, para procrear, para acabar estaba sin luz, ¿verdad? Y salió a la luz ese hermoso ser, Juan. Y cuando llegaron los vecinos, los parientes, que Dios había engrandecido para con ella su
misericordia, se regocijaron. Y esa palabra aquí también es muy linda. Porque todos los que estaban en la periferia y los parientes consanguíneos, familiares de ellos por afinidad sanguínea, vieron que Dios había engrandecido para con ellos su misericordia, porque no era merecedor. Por eso dice que también más adelante dice que fue el nombre de Juan. Uno dice que significa Dios ser propicio, pero la palabra es ser favorecido. Dios se ha favorecido. Y nada más y nada menos que Dios hacía el favor al humano, al culpable, era por medio del sumo sacerdote en el propiciatorio. De manera que las dos terminaciones son válidas. Dios es propicio y Dios sea favorecido. Pero al principio le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías, que significa Jehová ha recordado. Pero de una vez Elizabeth, no, así no va a ser. No se llamará Juan. Para ellos era algo extraño, porque ellos estaban acostumbrados que siempre por genealogía y por cultura y por tradición, al tener un hijo, a esa edad, que nunca habían tenido hijos y habían sido favorecidos con ese tremendo milagro, que se llamase como el papá. Pero ya sabemos cuando leemos el capítulo al principio de cómo fue la visión, la manifestación de Dios por quién, por medio del ángel Gabriel, para decirle cómo debía llamarse. Y desde entonces ha quedado como mudo. Y sordo mudo podemos decir, porque yo lo dije al principio, por cierto, me tocó también dar ese estudio, por la etimología de la palabra se dice que también era sordo. Y la manera como acá le hacen señas, era porque no podía oír. O se ayudaron con la gesticulación de la palabra, con la boca y dándole señas para que lo lograran entender. Y aún así tuvo que buscar una tablilla, que era como un platillo, y en ese tiempo las tablillas para escribir eran lisas, superficies lisas, finas, y eran enceradas. Capaz que como de la cera del panal de abeja, o ya había la resina del tiempo. Total que ahí se marcaba de mejor manera el trazo de la herramienta puntiaguda. Dios Juan. Que un poco quedó, ¡wow! Porque lo daban como que había quedado mudo para siempre. Tenía ya 9 meses el hombre que no hablaba, ni oía, por señas. Qué tremendo poder, ¿verdad? Cómo trabaja Dios a su tiempo. Se le había acabado su sordera y su mudo, el ser mudo. Pero ¿qué no pensaría Zacarías en ese tiempo? ¿Cómo estuvo meditando, repasando, porque recordemos que es un sacerdote, repasando la ley, lo que decían los profetas, internalizando esto del embarazo de su esposa? Que al comenzar a hablar, ¿qué es lo primero que hace? Alabar al Señor. Estas oraciones que se llaman Benedictus. Lo dice Benedictus en latín, como dice la tradición, que las primeras palabras Benedictus, Señor de Israel, en latín significa Benedictus Dominus Deus de Israel, en latín. Entonces, cuando uno busca en la poesía hebrea y los recursos literarios que fueron usados para la salmodia, que tuviesen que se cumplieran ciertos paralelismos, a veces eran de lamentación, a veces eran literales, a veces era sintético, pero siempre eran cortitos, en 1, 2, 3 versículos. Cuando uno lee los salmos, uno lee el Salmo 48, lee el Salmo 103, el 72, que son salmos que tienen estos recursos literarios bien trazados de 2 y 3 versículos. Y vemos que acá él estaba alabando al Señor con una estrofa que acá se pudieron separar en 8 versículos cuando se trataba del Hijo Jesucristo, del Señor Jesucristo. Qué tremendo, ¿verdad? Y lo que dice, hágase la glosa, como dice ahí en griego, se le y empieza a hablar, y es
de Israel. Qué tremenda bendición lo que profirió por su boca, por su lengua, que ha visitado y redimido a su pueblo. Vuelvo y repito, desde el 68 al 75 es una estrofa dedicada al Salvador, porque él sabía lo que iba a hacer Juan, y él era prioridad al Hijo de Dios. Fue una honra, era lo que su corazón decía, porque su corazón estaba agradecido a aquel que le había dado el engrandecimiento por misericordia a su esposa Elizabeth. Nos levantó, primero bendice a Dios, reconoce que les ha visitado. Esta palabra visitado me llamó la atención porque no es que vino de visita, esa palabra que nosotros conocemos en español, que vino de visita. Acá hay que primero pedir a gente, ¿verdad? Llamar, mira, voy para tu casa. Allá en Venezuela, donde yo soy, uno llega a cualquier hora y viceversa. Te llegan los que están acá, buena. ¿Cómo me sale una mujer a peinazo? A recibir hermano, al familiar. Y siempre es de gozo, de regocijo. Y siempre el cafecito, la arepita, la galletita, lo que hay. Y si no había agua, ya no sabía si el que estaba visitando era pudiente o no. Ese no es el tema. Lo que es que aquí la palabra visitar viene de que Dios exploró. Pero esto es algo que se dice para que lo entendamos nosotros como una antropopatía, un antropopatismo. Pero ya Dios había diseñado eso. En su omnisciencia sabía que este era el momento, que era por medio de Elizabeth, que iba a nacer Juan. Y que esta alabanza, este benedictus, como dicen en latín, esta oración, esta salmodia, iba a venir de parte de este sacerdote llamado Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Entonces uno va juntando todas estas cosas que el Señor ya él sabía, pero que estas personas fuesen las indicadas, que su moralidad, su fidelidad a Dios haya sido recompensado, y Dios en su providencia decide que sea esa pareja muy viejita, con mucha edad, pero que para Dios no hay nada imposible. Y estas cosas, esto es como una continuación de lo que estamos diciendo, pero este es otro Juan, no es Juan el apóstol, pero está hablando de la misma persona, del Señor Jesucristo, quien apenas estaba en embarazo. Y luego dice, nos levantó, nos visitó y redimió. Acá Lucas es el evangelio que más habla del Salvador y de la salvación. En Mateo, Marcos, muy poco se dice Salvador. Juan, creo que una sola vez, habla del Salvador. Lo dice con otros sinónimos, por supuesto. Pero acá Lucas está lleno de la palabra salvación y Salvador. Esta palabra sotería. Entonces Dios levantó, inspeccionó, seleccionó desde siempre en su eternidad a esta hermosa pareja llena de años, y es a la vez para redención de su pueblo, para anunciar y preparar el camino de quien iba a ser el libertador. ¿Quién iba a ser el libertador? ¿Quién lo fue? ¿Quién lo es? Cristo Jesús. Lo que pasa es que esto lleva más tiempo, pero es lindo, es muy devocional. También habla de la casa de David, su siervo. Es el pacto David, como lo coloca esos santos, los santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos, otra vez salvación. De todos aquellos que querían acabar con los israelitas. Parece que los terroristas no lo conocemos desde ahora. Siempre han querido terminar en Israel, siempre. Eso es algo que, o ahora hay un boom donde hasta muchos cristianos, no, que esto no entra a ser compatible o a simpatizar con todas estas doctrinas que, si bien es verdad, no hablemos de posturas teológicas ni nada, porque no va a edificar, pero de igual modo no somos nadie para decir que Israel no debe existir. Y ellos desde siempre,
desde cuando entraron a la tierra prometida, cuando estudiamos Deuteronomio, cuando ellos entraron a la tierra prometida, ya estaban todos estos pueblos. ¿Y cuál fue la orden y la soberanía de Dios? Vamos, no era de ellos, era de para el pueblo de Israel. Y entonces uno ve pues de que todo el tiempo ellos han tenido enemigos, de los que siempre hayan tenido los pueblos que lo aborrecieron, y vino este Señor para hacer misericordia, o vendría, porque estaban en cinta su mamá María, con nuestros padres, de acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham, nuestro padre. ¿Cuál fue ese juramento? En Isaac le será llamada descendencia. Y para nosotros los gentiles, en Isaac, o en su simiente, serán benditas todas las naciones del mundo. Y hoy en día somos esa iglesia, el conjunto de creyentes israelitas como su remanente y los creyentes de todo el mundo, planeta Tierra, que hemos aceptado la salvación por fe en nuestro Señor Jesucristo. A ese cuerpo vino a salvar, a ese cuerpo al cual Zacarías, ese cuerpo humano, pero fue a Dios, como vimos en el mensaje al principio, ese es el Dios que estaba bendiciendo Zacarías. Que librados de nuestros enemigos, sin temor, le servirían en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Acá también hay una profecía en el tiempo escatológico. Y Zacarías dice todas estas cosas de manera profética, porque empezó a profetizar, como vimos desde el principio, versículo 77, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó todos estos versículos. Entonces ahora del 76 al final del 80 empieza a hablar proféticamente acerca de su hijo, de Juan el Bautista. Y entonces uno se da cuenta entonces de que así como el Señor Jesucristo, en unas traducciones creo que dice el cuerno de salvación. El cuerno habla del poder. Es como la parte del capilar, o sea, de la cabeza hacia afuera. Y eso habla de corona, de poder. Entonces, Cristo fue ese cuerno, ese poder de salvación. Me hace recordar cuando el apóstol Pablo dice, pues no me arrepiento del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Por todo lo que también oímos el mensaje principal de el poder de salvación que tenemos en Cristo. Porque fue el único quien pudo satisfacer la justicia de Dios por medio de él mismo. ¿Por qué? Porque nunca tuvo pecado. Y él fue nuestro sustituto. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Él el justo, el recto, sin pecado, por nosotros los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Ese privilegio que tenemos de ser hechos, llamados hijos de Dios, que muchas veces lo tenemos en tan poco. Entonces comienza acá hablamos ya de las cosas, de esas características que iba a tener el Hijo de Dios, Señor Jesucristo, y ahora habla como tú, niño profeta, del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. ¿Recuerdan Isaías 40? Vamos a leerlo para que se oiga textualmente. Isaías 40, versículo 3, dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y también lo dicen los demás evangelios. Malaquías también tenía una profecía al respecto. Entonces, Juan el Bautista era quien se iba a encargar de predicar la predicación o el evangelio del arrepentimiento, para preparar los corazones para oír el evangelio de la boca de nuestro Salvador. Luego dice, porque irás delante de la presencia, ya lo hemos dicho, y el 77, para dar conocimiento de salvación a su pueblo. Recuerden que había
había pasado 400 años de silencio profético. Bien, como leyó mi hermano en Gálatas, hubo mucha analogía con lo que yo quería decir. Llegado su tiempo, nacido de mujer, vino Jesús. Hubo en el remanente, hubo entre los sacerdotes, los que practicaban la ley ritual o ceremonial, quienes aún lo pensaban, pero hubo un silencio profético de 400 años. Y ahora vemos que Gabriel vaticinando lo que iba a pasar. Luego Elizabeth fue quien el Espíritu Santo en su vientre, con el niño. María alabando al Señor con su magnificat. Zacarías profetizando. ¡Wow! ¡Qué tremenda abertura de la profecía, de lo que iba a pasar, ¿verdad? El poder de la salvación, el cuerno de salvación. Y luego continúa y dice, para dar conocimiento de salvación, empezó a recordar que antes, así como se hacía, había este bautismo, el bautismo de arrepentimiento. Era por algo, era por una culpa, era por el pecado. Entonces él empezó a darle esas luces, como bien dice en el 78, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto, por supuesto, que está en el tercer cielo, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Pero ¿cómo es eso si el Señor te da la luz? ¿Cómo es la luz? La luz del conocimiento. Como bien está diciendo al principio, estaba recordando, estaba como, bien dicen, abriendo el camino, recordando lo que se practicaba, el pacto, el ritual y lo que venía a representar Cristo en eso que se decía de él. Y era algo que se había dejado de oír. Capaz que los sacerdotes ya no hacían las prácticas debidamente, no había esa devoción con el ritual, con el culto. Y Juan, ¿cómo empezó la predicación? Arrepentidos, arrepentidos. Ese fue el comienzo de su predicación y eso era conocimiento. Alertando a la gente, alertando a los judíos, porque Cristo vino por los judíos y para los judíos. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y nosotros, como dice Octavio, la bendición extendida de Abraham, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Qué tremenda misericordia. Porque nos visitó de lo alto la aurora. ¿Cuál es la aurora? El comienzo del día. ¿Y el alba cuál es el final? O al contrario. La aurora es el comienzo del día. Y Cristo iba a nacer. Se iba a comenzar a formar, se estaba formando, se estaba gestando en el útero o vientre de María. Y iba a dar, cuando fuese dado varios meses luego, ese sol, esa aurora, el comienzo del cuerno del poder de salvación. Sabemos que luego a los 30 años que comienza su ministerio, pero en esos 30 años fue dando testimonio, fue aprendiendo. Lo que leemos acá, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, lo leemos de él en el capítulo 2, 40, del Señor Jesucristo, capítulo 2, versículo 40. El 52, perdón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los santos. Dios y los hombres. Y Juan aquí en el 80, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. En el desierto, como sé que hemos aprendido, en los valles es donde nosotros nos preparamos, en la prueba, en la tentación, en la carencia. Es que nosotros nos preparamos para luego ir allá arriba, a la cresta, a la montaña, a la lucha. Si es que somos objetos de bendición, para ser bendecidos, pero también para el trabajo. Para el trabajo. Para el trabajo en las cosas del Señor. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu.
ojalá pues podemos tener como aplicación de que el Señor, para el Señor no hay nada imposible. Para el Señor, las cosas que Él dijo, sí y sí se cumplen. No hay impedimento. Y si va a haber un impedimento, Él lo permite porque es para que se dé su voluntad de una manera perfecta, cosa que nosotros no podemos entender a veces. Nos cuesta, porque somos humanos. Pero en el Señor, como bien dice el apóstol Pablo, para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y vemos también todas estas características, todo el cumplimiento de lo que dijo Yesenia, los profetas del Señor Jesucristo, de ese poderoso Salvador o ese cuerno de salvación. También estaba cumpliendo el pacto davídico, porque fue de la casa de David, el león de Judá, de donde también vino Cristo, para hacer misericordia con nuestros padres, por aquellos que vivieron, aquellos que luego murieron y estuvieron en el Seol, en el seno de Abraham. Ellos murieron creyendo, por la misma fe de Abraham. Entonces, cuando nace Cristo, ya ellos como que sabían que Dios, que el Señor Jesucristo era quien iba a prepararle ese lugar. Que luego lo dice él en Juan 14. Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y si no fuese así, no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar. O sea, que era algo que era sí, cuando hay un sí enfático. Voy pues a preparar, es algo que nada lo cambia. Además de que sabemos la cualidad de Dios, de que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. También podemos ver la manera como Juan debió vivir, preparándose espiritualmente, viviendo en el desierto. Cuando el Señor dice que hubo alguien como Elías, que lo dijo también figurativamente, aquí estuvo Elías y lo dieron como que no era él, muy falso. Era porque, así como Elías, Juan tuvo su preparación en el desierto. ¿Qué comía Elías? Langosta y el silvestre. Juan no nos dice que comiera langosta y el silvestre, pero por ser los alimentos y lo que se conseguía típico en aquellos lugares de aridez, podemos decir que también comía eso. ¿Cómo prepara Dios al instrumento? ¿Cómo te puede preparar a ti? ¿Cómo me puede preparar a mí? También podemos ver de que esta salvación, aunque fue ofrecida a los judíos, como hemos dicho y repetido desde el principio, es para todo aquel que en él cree. Aquellos que no han tenido ese encuentro con el Salvador, aquellos que no han recibido su gracia. Sabemos que Dios no odia a los pecadores. Pero si alguien cree a Dios, o teme, mejor dicho, si alguien teme a Dios, a ese odia. Si uno quiere ser salvo o no es salvo y tú que no puedes, no me llega, clama al Señor. Mi padre duró 6 meses, yo si estoy queriendo también duré 6 meses clamando frente a esa necesidad y no podía ser salvo. Y su gracia me llegó, su gracia me alcanzó. Pero tuve que clamar. Sentí la necesidad, a veces lloraba, no quería seguir con la vida que estaba viviendo. Responsable desde pequeñito del Evangelio. Y yo clamé al Señor. Y Él me respondió. Clama a mí y yo te responderé. Entonces, bueno, para los que no son salvos, esa es una gran promesa. Repetimos. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, bueno, teniendo estas cosas que ahora podamos aplicar en nuestras vidas, acerca de esa santidad, de esa justicia, de esa preparación, de esa fe y ese corazón agradecido para agradecer a Dios las cosas que nos da. Para agradecer a Dios la gran bendición que tenemos de ser hechos hijos de Dios. Para agradecer a Dios de que tenemos una eternidad segura. Para agradecer a Dios de que nosotros resucitaremos. Y que para nosotros vivir es Cristo y si morimos es ganar.